Hola a todos, ¿cómo están? Estamos por dar inicio a este webinar. Quiero pedirles antes que nada si alguno tiene alguna dificultad para escucharme o quizás para vernos, que puede usar el chat, el espacio de preguntas para indicarnos. Mientras damos inicio y les damos la bienvenida a este webinar de Derechos Humanos e Inversiones Chinas, el estado de situación en América del Sur, hallazgos y oportunidades en el marco del examen periódico universal de China. En este espacio se hablará sobre el informe presentado por FARN, Proteja Amazonía, CEDIV, CEDES y Cooperation, donde se denunció la violación de derechos humanos en 18 proyectos operados por 15 consorcios apoyados por 6 bancos chinos. Antes de comenzar con los distintos panelistas y las distintas presentaciones de casos de países de la región, le voy a dar la palabra a Paulina Garzón para que realice una introducción. Paulina actualmente es directora de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China-América Latina y cuenta con 25 años de experiencia trabajando temas relacionados a los negocios, el ambiente y los derechos humanos. Paulina, no sé si querés presentarte un poco más y hacer esta introducción al webinario. Muy bien, muchísimas gracias, Leandro. Yo estoy lista para empezar con la presentación. ¿Aló? Buenos días con todos. Mi nombre es Paulina Garzón. Agradezco a todos por su participación y su presencia hoy. Yo voy a hablar de dos cosas. Quisiera dar un poco de contexto sobre las inversiones chinas en América Latina y mencionar brevemente los principales hallazgos del informe regional. Sobre el primer tema, me parece importante dar una mirada a la cooperación bilateral en general en América del Sur. Así tenemos varios países, excepto de Paraguay y Guyana Francesa, que todos los países tienen acuerdos bilaterales importantes con China. Tenemos Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela que tienen planes de acción conjunto que son prácticamente planes de desarrollo bilateral donde se priorizan las líneas de cooperación en todos los frentes entre China y los países. Tenemos varios países también que tienen alianzas estratégicas integrales, que son más que todo un refuerzo de las declaraciones de ambos países, China y el país que firma el acuerdo, sobre un acuerdo de amistad y de confianza entre las dos naciones. Asimismo, tenemos varios países que han firmado acuerdos de entendimiento sobre la ruta de la seda. Tenemos en América del Sur 6 países y en América Latina en general tenemos 14 países. Interesantemente, solamente 2 países en América del Sur han firmado un acuerdo ambiental. Y luego tenemos los acuerdos de libre comercio en 3 países, ahora mismo negociándose el acuerdo de comercio, el acuerdo libre de comercio entre Perú y China, que está en una etapa inicial de la comunidad. Luego me parece importante también dar una mirada sobre el financiamiento de temas en la región y una comparación sobre la importancia de los bancos chinos frente a los otros bancos multilaterales. Interesantemente podemos ver que hay años como el 2010 y el 2015 donde el financiamiento de los dos bancos chinos, el Banco de Exportaciones y Exportaciones de China y el Banco de Desarrollo de la China, han prestado más que todos los otros bancos combinados. Y en porcentaje, en los 10 años, desde el 2007 hasta el 2017, estos dos bancos chinos han prestado el 36% de financiamiento internacional de los bancos más importantes.
Sin embargo, estos financiamientos no se han repartido de una manera equitativa en todos los países. Los préstamos se han dirigido principalmente a 13 países y de ellos Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador han absorbido el 90% de los préstamos. Luego tenemos también que el Banco de Desarrollo de la China es el prestamista más grande para la región. En realidad es el 80% de todo este financiamiento. Los financiamientos igualmente están atados a la contratación de empresas chinas y la mayoría de los préstamos, especialmente los de Venezuela y Ecuador, se pagan con la venta de petróleo. Luego, en la inversión directa tenemos un patrón bastante similar. Los principales receptores fueron Brasil, Perú y Argentina. El 58% se concentra en las industrias extractivas. Y vemos también que las inversiones directas chinas generalmente, en su gran mayoría, mayor porcentaje, van a las fusiones y adquisiciones. Rara vez son proyectos nuevos o lo que se llama greenfield. En el 2017, por ejemplo, veíamos que había una depresión de la inversión extranjera en general en toda América Latina. Sin embargo, las mayores 10 fusiones y adquisiciones de empresas que se hicieron en la región fueron empresas chinas, especialmente en el sector energético brasilero. Ahora, frente a esta situación de un gran financiamiento e inversión directa en la región, también vemos que hay problemas de tipo ambiental, social, de cumplimiento de derechos. Y interesantemente, el año anterior, 21 organizaciones que fueron coordinadas por el colectivo de inversiones chinas, derechos humanos y medio ambiente, presentaron un informe alternativo al Consejo de Derechos Humanos en el marco del examen periódico universal de China. No voy a dar mayor detalle sobre los proyectos, mis compañeros lo van a hacer, pero es importante observar que muchos de estos proyectos son proyectos que han estado en áreas muy sensibles. Por ejemplo, vemos en este cuadro de resumen que 11 de los 18 proyectos han sido ejecutados en áreas protegidas, 5 en áreas de patrimonio del UNESCO, 15 en territorios indígenas, 3 en territorios de indígenas no contactados y 8 en la región amazónica. Asimismo, también podemos distinguir que hay un patrón de violaciones. Las violaciones de derechos no son un caso aislado. El análisis que nosotros hicimos a partir de varios instrumentos de derechos humanos nos dieron como resultado que había 7 proyectos en donde habían violaciones sobre el derecho a la participación y a la consulta, al territorio y una vida adecuada. 10 proyectos se encontraron violaciones sobre la integridad, la libertad de expresión, la libertad de asociación pacífica. 13 proyectos tenían problemas sobre violaciones de ambiente sano y 10 proyectos sobre derechos laborales y de asociación. Frente a los informes y a las sugerencias hechas por varios países en el contexto de este informe periódico universal, China aceptó en realidad varias recomendaciones, pero 2 son muy importantes. Interesantemente, fueron el resultado directo del trabajo de incidencia de los compañeros del SIGDA en Ecuador y Perú. Mediante esas 2 recomendaciones, se pedía a China un respeto por los derechos humanos, por los diferentes instrumentos de Naciones Unidas, por los compromisos que se había asumido China con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. China reaccionó positivamente y aceptó estas 2 recomendaciones junto a otras en las mismas líneas de Palestina, Haití, Fiji, República del Congo y Kenia. Comprometiéndose a poner en lugar, a elaborar medidas que podrían garantizar el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos en sus operaciones en el exterior.
El seguimiento a estas recomendaciones y compromisos asumidos por China en un primer momento será en el informe de medio término que se realizará en el 2021. Es un informe que no es obligatorio, pero que China debería presentar un informe de cómo está avanzando en la implementación de las medidas. Interesantemente, este ejercicio del informe de medio término da la oportunidad también a las organizaciones a presentar informes alternativos o sombra que evalúen el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por China. Además del examen periódico universal, en el seno de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, existen también otras opciones para hacer un seguimiento hacia China. Aquí tenemos por lo menos una docena de declaraciones, pactos, convenios que han sido reconocidos y ratificados por China. Todos estos instrumentos tienen ciertas instancias de inspección, de supervisión y de monitoreo y constituyen también oportunidades para que las organizaciones sociales puedan evaluar el cumplimiento desde China. Y quisiera cerrar con lo que yo por lo menos considero una buena noticia, que es una medida que fue promulgada en octubre del 2017 por las más altas instituciones chinas que regulan las operaciones de las empresas y los bancos chinos en el exterior. Este es el sistema de crédito para la cooperación internacional en el extranjero. Es interesante porque el fundamento central de esta medida es el pedido del gobierno chino para que sus bancos y sus empresas cuiden de la reputación y la buena imagen de China en el exterior y que lo hagan a través del respeto a las leyes de los países receptores, del cumplimiento de convenios internacionales y resoluciones de Naciones Unidas. Y para hacer un seguimiento a esto, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China y el Ministerio de Comercio de China crearon una plataforma donde intercambian información y llevan el récord de las empresas. Y han establecido también un mecanismo interdisciplinario conjunto para castigar la deshonestidad. Todavía no tenemos evidencia cómo se está llevando a cabo, cómo se está implementando esta medida, pero en todo caso yo creo que ofrece ciertos elementos, ciertas herramientas interesantes de considerar para la sociedad civil alrededor del mundo que está monitoreando los proyectos chinos. Con esto termino y agradezco su atención. Hola, bueno, muchas gracias, Paulina. La verdad que muy interesante tu presentación. Ahora vamos a darle lugar a Julia. Julia Cuadros es economista, socia fundadora y subdirectora de Cooperation Perú. Julia pertenece al programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas, donde ejerce como responsable operativa de proyectos y coordina la línea de equidad de género. Julia. Julia. Julia, ¿estás ahí? Julia, no estamos pudiendo escucharte. Bueno, Julián, en este momento no estamos pudiendo escucharte, lamentablemente.
Así que vamos a avanzar en el webinar dándole lugar a María Marta Di Paola mientras tratamos de resolver este inconveniente de Julia. ¿Sí? Va a hablar a continuación María Marta Di Paola, quien es directora del área de investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales Argentinas. María Marta tiene formación en el área de Relaciones Económicas Internacionales y trabaja en temas vinculados a las inversiones chinas y su impacto en Argentina, tanto en ambiente como en cuestiones económicas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. En cuanto me pasen la posta para mostrar mi pantalla, ahí avanzaré. Ahí se está viendo. Sí. Es que yo no... Bueno, no veo cómo estoy proyectando. Ahí está. Bueno, voy a hablar al principio sobre las inversiones chinas en Argentina, en el caso particular de Argentina, y voy a utilizar el caso de estudio, que es nuestro caso paradigma en relación a lo que son las inversiones chinas en Argentina, vinculado a las represas en el río Santa Cruz, que justamente fue el caso que incluimos en el informe de sombra presentado al EPU de China. Para iniciar un poco y conocer el contexto de cuál es la importancia que tiene China para nuestro país, Argentina y China, el vínculo bilateral es un vínculo que tiene una escala de asociación estratégica integral. ¿Esto qué implica? Implica que tienen uno de los mayores grados de integración que da China para los vínculos bilaterales. Es decir que, por ejemplo, pueden presentarse a negociar de manera conjunta en acuerdos vinculados a cuestiones comerciales, cuestiones ambientales, etcétera. De hecho, es una de las formas más avanzadas de vínculo bilateral que tienen. Argentina y China fomentaron o profundizaron su lazo en el año 2014, cuando Argentina presentaba un contexto de acceso al financiamiento internacional restringido, con el problema que había en torno a los fondos buitres o los holdouts. Entonces China emerge ahí como un actor fundamental, ofreciendo financiamiento en cuestiones donde acceso al crédito internacional eran muy complicados. Para aquel entonces se firmaron 6 acuerdos marco y más de 18 acuerdos específicos, que se profundizaron luego de la reunión que presidió Argentina en el G20 el año anterior, o sea, en el 2018. En este contexto, Argentina le brinda a China condiciones preferenciales y, por ejemplo, entre ellas se menciona la adquisición directa, es decir que en casos de que haya acuerdos estratégicos o sectores estratégicos donde se presenten los actores chinos algún tipo de licitación, va a haber una adquisición directa, es decir, una preferencia directa hacia los actores provenientes de China. Esto implica una simplificación de los procedimientos de adquisición o de compras estatales y una gran cantidad de licencias sociales en favor de los actores de China. En el marco de salvaguardas en particular, lo que se hace referencia en estos acuerdos es que las inversiones van a cumplimentar con lo que es la legislación nacional. Sin embargo, a nosotros nos surge la pregunta de, bueno, si el marco normativo nacional está preparado para la recepción de este tipo de inversiones. Entre los acuerdos, algunos de los acuerdos que se firmaron y que me parece interesante hacer referencia es el ferrocarril Belgrano Cargas, al cual voy a volver más adelante porque guarda una estrecha relación con lo que es las represas en el río Santa Cruz. La construcción de la central nuclear Atucha 3, que se va a realizar muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, donde ya hay otras dos centrales nucleares funcionando y donde se va a utilizar tecnología One-on-One, que es una tecnología que está muy poco probada a nivel internacional. Tenemos la base de exploración de la Luna en la provincia de Neuquén, que son 200 hectáreas que se han cedido en comodato a esta base china, que en algún momento se pensó que tenía finalidad militar, pero sin embargo
solamente hace un año se firmó un convenio en el cual la parte china se hace responsable de utilizar solamente con esta base con fines pacíficos. Un swap financiero, donde implica que hay un cuarto de las reservas a nivel nacional están en yenes. Un swap financiero que fue mencionado explícitamente por el FMI en el acuerdo stand-by y que el FMI ha pedido que se profundice. Y el caso que nos trae para que les voy a presentar a continuación es el caso de las represas Condor Cliff y Barrancosa. Ahí en la presentación que les preparé hay un cuadro que marca cuál es el vínculo comercial que nos une con China y muestra una balanza comercial deficitaria. ¿Esto qué implica? Que nosotros estamos exportando productos de bajo valor agregado e importando mayormente productos industriales. A la cabeza de las exportaciones, como ustedes bien sabrán, está la soja. El poroto de soja, ni siquiera el aceite de soja. Bueno, el proyecto del cual les estoy comentando, las represas en el río Santa Cruz o Condor Cliff y Barrancosa, son dos represas que van a estar en la Patagonia Nacional, ahí al sur, bien al sur de nuestro país. Este río nace en el lago Argentino, que es el lago en el que descansa el Perito Moreno. Esta imagen me parece muy, muy clara porque es un río que tiene unas aguas con una conformación química muy particular, que ese es el color natural de las aguas, y estas dos represas generarían energía, el 4% de la energía de nuestro país, pero que se deberían trasladar al menos 2.300 kilómetros, que es el mayor centro de consumo de energía, que es la ciudad de Buenos Aires. Estas represas inundarían 2 veces la superficie, 40.000 hectáreas, que son 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, y serían financiadas por GEYUBA en una unión transitoria de empresas con electroingeniería e Hidrocuyo, y financiadas por un conglomerado de 3 bancos chinos: el ICBC, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de China. En particular, cuando hablamos de esta unión transitoria de empresas, hay un caso muy particular. Actualmente lo que está sucediendo es que Electroingeniería, que es una de las principales actores argentinos, se está desprendiendo de sus acciones en este proyecto debido a un caso de corrupción muy grande que se está analizando hoy en día en la justicia en el país, y China se va a hacer cargo de su parte. ¿Esto qué implica? Que actualmente el proyecto está frenado justamente por este intercambio que hay de participación societaria dentro de la Unión Transitoria de Empresas. Bueno, el proyecto inicial no presentaba un desacople con el lago argentino que yo les mencionaba antes, entonces se pensaba que iba a generar mayor cantidad de energía. Ante esta situación, 2 ONGs ambientales presentan una demanda en la Corte Suprema de Justicia. La Corte falla a favor de esta demanda, es decir, que se frenan las obras hasta que se realice una nueva evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública en el Congreso de la Nación, de la cual este fin de semana se van a cumplir 2 años. Esto resultó en un cambio en el proyecto, es decir, una baja en la cantidad de turbinas, lo cual bajó la potencia inicial que inicialmente se había licitado, e implicó una baja en el costo. Esta baja en el costo fue compensada por la inclusión de un tendido eléctrico. ¿Cuál es la situación? Bueno, se realizó esta audiencia pública que yo les comentaba que la Corte Suprema de Justicia obligó a realizar, pero sin embargo, la evaluación de impacto ambiental sigue presentando graves deficiencias, porque no se demuestra el desacople con el impacto con el lago argentino, es decir, con el Perito Moreno, el glaciar Perito Moreno. No se demuestra el impacto que va a haber sobre el macato viano, que es una especie que puede extinguirse en caso de que este proyecto continúe. Y no se realizó la consulta previa, libre e informada a 13 comunidades Lofen-Mapu que verían afectados sus espacios sagrados que están a la vera de este río.
Lo que nosotros pensamos es que tanto el Ministerio de Energía como el Ministerio de Ambiente en ese entonces, al momento de realizar la audiencia pública, se vieron presionados por lo que es un cross default. Es decir, el proyecto de las represas tiene una cláusula de cross default de incumplimiento cruzado. En el caso de que las represas se frenen o se quiera cancelar este proyecto, el Estado nacional tampoco, el Estado chino, perdón, tampoco financiaría el ferrocarril Belgrano-Cargas en el norte de nuestro país. Es decir, que dar de baja este proyecto implicaría en realidad dar de baja 2 proyectos de manera continua. Es por eso que cuando se nos invitó a realizar el informe Sombra y en el marco del EPU de China, el Examen Periódico Universal de China, para nosotros fue una gran herramienta, porque el impacto que están teniendo estas represas, para nosotros estamos hipotecando parte de nuestros recursos naturales, de nuestros mayores recursos naturales, solamente para mantener un vínculo bilateral con China. Principalmente para nosotros este tipo de proyectos es generar energía a cualquier costo. Creo que hasta aquí he llegado porque no tengo más tiempo, si no me confundo, pero bueno, quedo a disposición para las preguntas que puedan suceder y puedan darse a futuro. Muchas gracias, María Marta. Muy interesante tu presentación. Y ahora, para continuar con la presentación de los distintos países de la región, le vamos a dar la palabra a Marco Gandarillas. Marco va a estar presentando el caso de Bolivia. Es sociólogo, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIV, e investiga desde hace más de 15 años en temas de hidrocarburos y hace más de 10 años en temas de minería. Bueno, buenas tardes. La idea mía era intentar, a partir de las diferentes exposiciones de mis colegas, mostrar la situación de Bolivia y mostrar algunos asuntos que son importantes de tomar en cuenta en esta relación nueva y complicada, compleja, entre los distintos países, en este caso Bolivia, con China. Entonces, yo quería prestásemos atención a ciertos elementos que se han ido ya planteando, pero en el caso específico de Bolivia nos es de mucho interés no solamente entender cómo es que China y sus empresas y el financiamiento desembarcan en Bolivia, sino cómo también se da la relación inversa, es decir, en qué contexto nacional, económico, político, ambiental y de derechos humanos ocurre que esta relación. Entonces yo tengo pensado hablar de esos 3 puntos de una manera muy resumida. La primera es esta, la del comercio exterior primarizado. No hay duda que, como mostraba María Marta, casi todos nuestros países, Bolivia es parte de esa tendencia, hemos primarizado nuestras economías y nos dedicamos a extraer recursos naturales que se exportan. En nuestro caso son 3 grandes bloques: hidrocarburos, minerales y soya, que se dirigen, por supuesto, a los grandes mercados, Estados Unidos, Europa y en los últimos años, a partir del año 2007, con mucha fuerza hacia China. Todavía China no es el principal destino, pero en el caso de los minerales sí es una importante zona a la que se exportan minerales. ¿Qué minerales estos? Una canasta muy amplia. El mayor mineral de exportación boliviana es el zinc y por supuesto se lleva a China. ¿Qué es importante para mí de esta primera idea? Que nuestras relaciones comerciales, las relaciones comerciales de Bolivia con China giran en torno a la extracción y exportación de recursos naturales, como principalmente minerales, son los minerales. Lo segundo, también es importante tener en cuenta el contexto boliviano para entender en qué contexto desembarcan las empresas y las inversiones chinas. La primera tiene que ver con que en la última década, de una manera excepcional,
Bolivia ha tenido una importante cantidad de inversión pública, algo que no tuvimos durante la década de los años 90, y mucho menos antes, en los 80, que estamos en una crisis muy, muy grande a nivel de las finanzas del Estado boliviano. Y esta gran inversión pública de la última década ha sido una inversión particular, es una inversión que se volcó otra vez para fortalecer los sectores, por un lado de infraestructura y por otro lado de extracción de recursos. Entonces, si se fijan la gráfica, en el resumen de la última década, del último decenio de inversiones públicas, aproximadamente 62% se orientó a estos sectores que menciono, transportes, que son en realidad infraestructuras de transporte para la exportación de recursos naturales, son grandes carreteras, por ejemplo, hidrocarburos, energía, entre otros. A despecho, por ejemplo, de las inversiones en cuestiones más sociales, educación, salud, saneamiento básico. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? Es que muy grandes proyectos de inversión pública, una competencia muy fuerte para adjudicar grandísimos proyectos de inversión pública. Entonces, este modelo de contrataciones bolivianas en un periodo excepcional tuvo las siguientes características. Por un lado, mega infraestructuras, principalmente para la extracción o el transporte de también recursos naturales de exportación, gestionadas por entidades con problemas. Muchas de estas entidades hasta ahora tienen autoridades interinas que no han terminado de ser seleccionadas por los procesos que tienen en las leyes, con modalidades de contratación especiales, especialmente directas y discrecionales, han generado un número indeterminado. O sea, han dado que esta relación con China, este desembarco de empresas, se da en un contexto es que se hace indeterminado. O sea, no sabemos, uno de los grandes debates que hay en Bolivia es no saber cuántas empresas chinas realmente operan en el país. A lo largo de los últimos años, nuestro centro, en especial en CEDIV, se ha dedicado a intentar poner evidencia cuáles pueden ser las maneras de contabilizar o de caracterizar esta llegada de empresas chinas. Tenemos varias maneras de hacer esto, varias entradas, y en todas ellas nos arrojan resultados distintos que hablan, por tanto, de una presencia gelatinosa de empresas chinas, sea que se hayan inscrito como empresas transnacionales, que lo hicieron 18 en total, o que se hayan inscrito como empresas nacionales o como sociedades de otro tipo. Una cosa muy importante es que en regiones muy sensibles como la Amazonía hay una gran proliferación de empresas chinas que ejecutan obras estatales. O sea, aquí hay una característica particular, y es que las empresas chinas no están ejecutando proyectos con en gran medida financiamiento chino, sino con financiamiento boliviano del Estado boliviano. Entonces ahí en este mapa pueden ver unas cuantas, y ahí el nombre de las empresas. En todos los casos, una característica de esta inversión es que es muy conflictiva. Desde el punto de vista económico hay muchísimos escándalos de corrupción por la manera en la que se dan las contrataciones. Segundo, hay muchos problemas sociales, muchas denuncias. Acaban de presentar un reporte, bueno, se han hecho varios, en torno a la conflictividad que generan, especialmente con los trabajadores o las trabajadoras que contratan las empresas chinas, y también con las comunidades o poblaciones locales. Uno de los aspectos más importantes y también menos estudiados es la condicionalidad de lo que son realmente financiamiento de parte del Estado y de los órganos de financiación china, los bancos chinos. Hemos aprobado determinadas medidas, como el decreto que les pongo en pantalla, ¿no?, en el que se hace una excepción para las contrataciones chinas. No va a regirse por los canales convencionales de financiamiento estatal o de contratación estatal, sino va a ser por unos mecanismos particulares. Y entre esos mecanismos particulares se establece que se va a tratar de una manera muy distinta a aquellas empresas que van a ser exclusivamente contratados con los fondos que se preste Bolivia de China, empresas chinas. Aquellas en las que tengan capital mayoritario o en el que participen ciudadanos de China. A la fecha tenemos una cantidad de alrededor de $2.000 millones de diferentes tipos de empréstitos con China para obras de distintos tipos, ¿no? Están señaladas ahí. La última es el proyecto de planta siderúrgica del Mutún,
hay unos acuerdos para la participación de empresas chinas en el sector del litio, es decir, hay una participación muy grande, pero lo que hay es poca transparencia. Por eso es que insistimos en que además esta relación comercial y económica se tiñe de una relación política y geopolítica. ¿En qué sentido? En el sentido en que ante también la relación deteriorada que tiene el actual gobierno boliviano con, qué sé yo, Estados Unidos, se apela a otro tipo de relaciones, por ejemplo, con Rusia o en este caso con China, y de ese modo se usa también, entre comillas, la contrapresión de China, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Y esto juega de maneras muy complejas, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, porque en el caso que nosotros documentamos, que es el caso del proyecto hidrocarburífero Nueva Esperanza, un bloque petrolero de exploración en la Amazonía boliviana, en esa zona muy sensible que les mostraba. El evento que nosotros denunciamos ante el examen periódico universal de China fue el evento en el que la empresa BGP trabajó, y en estos trabajos de exploración se topó con un pueblo en aislamiento voluntario, un pueblo extremadamente vulnerable de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos. Lo que nos muestra es que, dada estas relaciones políticas y geopolíticas del Estado boliviano actualmente, de nuestras autoridades de gobierno con el gobierno chino, se minimizan todos los temas de derechos humanos y de ambiente, muchas denuncias que existen, acusando de hecho a las organizaciones defensoras de derechos humanos de estar haciendo un trabajo político. Bueno, de manera síntesis quería decir que bajo este esquema de relaciones se perfila una relación altamente extractivista, es decir, se apunta a extraer y exportar recursos naturales, y muy condicionada de parte de China hacia Bolivia. El modelo de contrataciones que nosotros tenemos, ¿no?, que China tiene poca responsabilidad, atrae a empresas de dudosos o pésimos desempeños económicos, sociales y ambientales. Por eso esta altísima conflictividad que mencionaba. Hay una evidente falta de fiscalización estatal que conlleva violaciones de derechos humanos que no son debidas y suficientemente atendidos, y que generan impunidad en los autores extranjeros y empresariales. Por ejemplo, el caso de BGP, ahora no sabemos si siquiera está esta empresa en el país. La presencia de empresas chinas, a pesar de su breve, o sea, que es una presencia muy breve en el tiempo, se llevan una década, como mucho, algunas, se ha tornado una generadora de una altísima conflictividad política, social y ambiental al nivel más alto del país. Pero tiene una fuente interna que puede ser atendida, y para eso es también importante acudir a las instancias externas. Es decir, el ejercicio que hicimos ante el examen periódico universal de derechos humanos ha mostrado que esta presión internacional está apelar a los compromisos firmados tanto por nuestro Estado como por el Estado chino, conllevan que asuman sus responsabilidades y que protejan a las poblaciones más débiles y vulnerables, en general a la sociedad, de los abusos de poder de las empresas. Yo de esta manera termino mi presentación. Marco, muchas gracias por tu presentación. La verdad, muy, muy interesante. Ahora le vamos a dar paso a María Elena Rodríguez para que ella nos pueda presentar el caso de Brasil. María Elena es doctora en sociología y está trabajando en Brasil y Colombia. Principalmente trabaja temas de derechos humanos, derechos sociales, derechos constitucionales, acceso a la justicia, activismo judicial, exigibilidad de los derechos. María Elena forma parte de BRICS Policy Center. María Elena, tenés el micrófono apagado. Disculpa. No hay problema. Buenas tardes para todos y para todas. Es un placer estar en este webinar, y yo quería presentar un poco la situación de la presencia de la China en Brasil, que es una presencia, voy a colocar aquí, que es una presencia que lleva bastante tiempo en Brasil. Es una relación de más de 40 años, lógicamente una relación con altos y bajos, y básicamente la relación es estrecha
mucho más a partir de 2006, sobre todo porque es un momento político bien importante para Brasil y porque tanto Brasil como China estaban pensando en una reconfiguración del espacio y de la geografía comercial y política y diplomática del mundo. Y eso hizo que las relaciones se estrecharan bastante a nivel diplomático y obviamente también a nivel comercial. Tanto es que China se convierte en el primer socio comercial de Brasil en 2009, ya rápidamente. Y esas relaciones también se estrechan, obviamente, a partir de 2009 con la creación de BRICS. Y la creación de BRICS en una idea de que China y Brasil podrían tener una relación estrecha políticamente. Y eso fue bastante importante en este momento. Esa relación tan estrecha, esa relación se presenta en varios puntos. Tenemos planos de acción conjunta, tenemos más de 53 acuerdos bilaterales, tenemos memorandos de entendimiento en diferentes temas, y etcétera. Lógicamente que nuestra relación política ha cambiado bastante en los últimos años, y esto ha llevado a ¿cómo poder decir? Algún estremecimiento de esas relaciones, pero nada que efectivamente cambie esa relación profunda. Sobre todo que esa relación profunda, ella tiene mucho a ver con que la mayoría de nuestras exportaciones van dirigidas para China. Si ustedes ven la relación comercial de Brasil y China, ella crece exponencialmente desde 2006 y ella continúa creciendo. 2018 fue un año paradigmático porque nuestras exportaciones crecieron bastante, lo que consolida esa relación que algunos llaman de una relación de dependencia también económica. Si ustedes ven aquí, históricamente la relación comercial, teníamos una relación comercial bastante estrecha con la Unión Europea, con Estados Unidos y con otros países de América del Sur. Pues básicamente nuestra relación con la China sigue avanzando y tomó preponderancia en los últimos tiempos. Esto significa que Brasil depende grandemente de la compra de los productos de China, lo que hace al mismo tiempo que Brasil se especialice en una pauta primaria exportadora para suplir las necesidades y las demandas de China, que básicamente esas demandas, como ustedes ven aquí, básicamente esas demandas, nuestro primer producto de exportaciones en agricultura, obviamente también tenemos extracción de minerales, petróleo, productos alimenticios, más específicamente agropecuaria. Y cuando vemos aquí en agropecuaria tenemos un gran impacto de lo que es básicamente la soja de exportación, que básicamente la soja y esa exportación para China en productos agrícolas la representa casi que 20% de nuestro PIB, lo que significa que es bastante importante esa relación. Sí, ya vemos aquí la relación entre, la relación de las importaciones de Brasil, de importaciones principales sectores, son importaciones básicamente equipamientos de informática, que hay una grande discusión dentro del país. Exportamos productos primarios, más básicamente importamos productos electrónicos, químicos, máquinas, y etcétera. Entonces, nuestra dependencia económica es bastante importante. Además de esa relación comercial, nuestra relación con la China también pasa por préstamos, y eso es muy evidente a partir, sobre todo, de los últimos años, y sobre todo se profundiza mucho más con la crisis económica que vive Brasil en los últimos 5 años. Y eso ha permitido básicamente que los préstamos para Brasil ellos aumenten. Si ustedes ven, ya decía Paulina en su presentación, el primer receptor de esos préstamos es Venezuela y Brasil está en segundo lugar. Básicamente, o China Development Bank en nuestro principal
credor. Aquí, más claramente, hasta el momento son 28 bi de préstamos para Brasil, lo que es un monto nada despreciable. Básicamente, esos préstamos son para energía y para infraestructura, como vamos a ver ahora, tienen otros y también un poco para mineración, mas esto es importantísimo, porque como vamos a ver, básicamente, los primer interés de la China en Brasil fue básicamente el sector de energía, y es un interés que crece exponencialmente. Además de los préstamos, podríamos decir que tiene también una inversión directa de China en América Latina, más especialmente en Brasil, que es muy grande. Esa inversión directa se manifiesta básicamente a través de la compra de empresas, de participación en empresas, de fusiones, de adquisiciones, y etcétera. Como ustedes ven, si miramos esta inversión directa de China en América Latina, Brasil está en el primer lugar. Obviamente, es Brasil con las dimensiones que tiene, con la dimensión de su economía, con la dimensión de las empresas que tiene, es un mercado que es bastante atraente para China. Y algunos dicen que China está dispuesta a comprar Brasil y que Brasil está dispuesta a vender para China. Además, esta es una de las grandes discusiones que tuvimos o que tiene el nuevo presidente, que dice que tiene que discutir la relación con China porque no estamos dispuestos a no seguir vendiendo para China. Este es un elemento que yo voy a retomar un poco después. Esa inversión de China en Brasil y en las empresas, la primera, siempre se dice que se tiene 3 fases. Una primera fase que son actividades de agronegocio, básicamente. Entonces, la demanda de China es soja, es alimento, y la primera inversión fue básicamente para poder exportar esa soja a un precio más barato y con unas facilidades. La segunda fase fue en el sector industrial, y la tercera fase en la que estamos en este momento son sectores de infraestructura, comunicación, más también tecnología, energía y etcétera. Perdón, que me fui aquí. Esa primera fase fue grandes multinacionales, grandes empresas chinas, la mayoría eran estatales. En la segunda fase vienen empresas con poca experiencia internacional y con poca experiencia en inversión externa, que llega a tener algunos problemas también internos. Y en esa tercera fase son empresas que no tienen mucha experiencia internacional, más que tienen mucho dinero y están dispuestas a invertir en cualquiera de los sectores. Si ustedes ven, por ejemplo, la representación de esas empresas, de esa inversión en infraestructura, es grandísima. Si ustedes ven aquí, estos son todas las inversiones en infraestructura, más aquí es básicamente China. Si ustedes ven en 2015, ella tiene un aumento enorme de los años anteriores, 17%, tanto también en 2017. Estas dos inversiones son bien interesantes porque son básicamente lo que yo les decía, que son básicamente inversiones en energía, y lo que hace es que China compra casi que las principales empresas de energía del país, lo que hace que ahora China tiene una capilaridad inmensa en el país, tantos proyectos de energía de distribución, más también energía eólica y energía solar, lo que hace que casi que comience a tener un monopolio en energía en Brasil. Estos son los proyectos de China en Brasil de 2003 a 2018, obviamente anunciados, más de los confirmados. Ustedes ven que es bastante, son en torno más o menos de 69, 70 bi durante estos 15 años. La mayoría, como ya decía Paulina también, Brasil se repite, son inversiones brownfield, o básicamente compra de empresas, fusiones y adquisiciones. Son pocos los proyectos, ustedes ven que es mínimo los proyectos que China llega, y son proyectos greenfield y hacen una inversión nueva. Bueno, la mayoría son industrias extractivas, infraestructura y gas, como yo les decía
antes. Y yo quería mostrar, no sé si están viendo este mapa, que yo no sé, ¿da para ver este mapa? Sí, estamos viendo el mapa, María Elena. Lo que sí te voy a pedir Ya voy a acabar, que si le solo con puedes ir este dando mapa. un cierre, más que nada para que el resto de los presentadores Este es el puedan, mapa con puedan el que voy contar a con el mismo terminar. tiempo. Quería mostrarles este mapa, que no sé si están viendo los colores dentro del mapa, que eso es lo que me interesaría un poco mostrar. Aquí este mapa muestra todas las inversiones, la mayoría de las inversiones de China en Brasil, y eso que solamente recogimos 40 empresas en Brasil, y ellos están, como ustedes ven, ellos tienen colores, no sé si lo ven, colores, los verdes son empresas de agricultura y de empresas de soya, básicamente, lo que están y muchas de ellas están en áreas protegidas. Aquí es una gran inversión que tiene China, que básicamente, lo que yo les decía, básicamente para exportación de esa soya, básicamente, que es una gran inversión en Amazonas, y bueno, ustedes ven la densidad en última instancia de las inversiones. Solo quería traer dos cositas final, que es que hay algunas inversiones chinas en Amazonas que traen bastante preocupación y que básicamente también con lo que estaban diciendo mis compañeros, porque tienen violación, en muchos casos, de derechos humanos, de normas ambientales, falta de compromiso con las poblaciones locales, y etcétera. Y eso es un gran desafío, digamos, para la sociedad y para el país, esos emprendimientos y esos impactos de las inversiones chinas en Brasil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Elena. La verdad que muy interesante. Ahora vamos a avanzar con Sofía Jardín Hidalgo. Sofía va a presentar el caso de las inversiones chinas en Ecuador. Sofía es coordinadora del área de Ambiente y Pueblos Indígenas en el Centro de Derechos Económicos y Sociales Ecuador. Es consultora en gestión política y conflictividad socioambiental y facilitadora de participación en mecanismos del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. Sofía. Hola, ¿qué tal? Estoy ya, no sé si es que se ve. Sí, estamos viendo tu pantalla. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Voy a introducir parte del contexto nacional sobre las inversiones chinas en Ecuador y también cómo las herramientas como el examen periódico universal contribuyen a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Para empezar un poco estableciendo cómo se van configurando las relaciones sino-ecuatorianas, estas tienen una data de hace ya varias décadas. Sin embargo, se plantea dentro de los acuerdos que se han suscrito entre varios estados, que se plantea que son alrededor de 400 instrumentos internacionales, que existe una mayor intensificación de las relaciones diplomáticas entre estos países desde el 2000, pero fundamentalmente en esta última década, desde el 2010, se plantea un giro de este tipo de relaciones, porque se van focalizando más en la cooperación hacia al financiamiento y al incentivar el comercio bilateral. Además, que se genera y se promueve la concreción de proyectos de infraestructura y se focaliza también el interés de China, sobre todo en cuanto al tema minero y petrolero.
Otra de las áreas de interés que también saltan a la vista en el estrechamiento de las relaciones entre China y Ecuador es que existe también una participación de China en cuanto al sector de seguridad interna y los sistemas de control que están asociados a esta seguridad. Otro tipo de cooperación que también ha sido bastante prevalente es la cooperación técnica y las donaciones. Ahora, ¿qué plantea el contexto actual frente a las relaciones con China? Primeramente, bueno, varias de mis colegas ya han sido enfáticas en cuanto a las dependencias que existen económicamente con la región y los países de América Latina. Sin embargo, el peso que tiene la economía china en el Ecuador es fundamental. Si bien somos los terceros en cuanto al tema de préstamos otorgados a los países en América Latina, China se constituye el primer socio bilateral en financiamiento y también el 18 o 19% de la deuda que tiene el Ecuador en estos momentos le corresponde a China. Por la transición política de gobiernos, se ha planteado que en este momento existe una transición entre las fuentes de financiamiento, donde se ha retornado a otros actores tradicionales como el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, los compromisos previos que se tienen con China por los acuerdos suscritos generan algunas condiciones preferentes y que además el Estado ecuatoriano está planteando una renegociación de la deuda con China que tiene ciertas características que si bien no pone acondicionamientos en la política económica, pero sí tiene altos intereses y son de corto plazo. Ahora lo que se está planteando es una renegociación de los plazos, pero también establecer como un actor aliado, puesto que la fórmula del financiamiento chino siempre va a estar anclado a asegurar con estos créditos la inversión y además que esta inversión con ciertas ventajas competitivas, que no son competitivas con las empresas locales y de la región, sino que son preferentes a las empresas operadoras de China. Además que se ha podido apreciar que a pesar de que las transiciones políticas han variado muchísimo en Ecuador, sobre todo en cuanto al encuadre ideológico y las características del discurso de los gobiernos, pues China se ha sabido adaptar muy bien y de hecho a finales del 2018 ya se generó un nuevo crédito de 1.000 millones con el gobierno actual y se plantea un desembolso de 3.500 millones más en un corto plazo. Ahora, sobre los casos de vulneraciones de derechos humanos que se han impactado por las empresas y los bancos chinos en Ecuador, la sociedad civil ecuatoriana y con los colegas de América Latina nos plantea ciertas preocupaciones porque vemos patrones de comportamiento en cuanto a la operación de los proyectos. En el Ecuador, fundamentalmente, para presentarnos en el examen periódico universal, hicimos el seguimiento de 8 proyectos, donde están proyectos de minería, proyectos de petróleo y también infraestructura. Entre estos proyectos se puede apreciar que de los 8 proyectos, 6 están en territorios indígenas que afectan a 11 pueblos y nacionalidades. También 6 de ellos están en áreas protegidas, 5 están situados en la región amazónica, pero sobre todo dentro de los proyectos existe una prevalencia de intensidad de la conflictividad, sobre todo en los que están asociados a las actividades extractivas. Es muy importante también establecer que los insumos que se generaron dentro de las contribuciones para poder hacer esta denuncia en este espacio fue una relación y una construcción participativa con las comunidades locales, las organizaciones nacionales, en comunión con las organizaciones de la región. En ese sentido, se logró establecer que existe un patrón
de comportamiento y de violaciones de estos derechos, donde sobre todo prevalecen, un segundo, sobre todo prevalecen derechos que son recurrentes o que digamos que saltan mucho más a la vista. Es muy común y es un aspecto transversal hacia todos los proyectos que no se generan procedimientos de consulta previa, libre e informada. En la mayoría son inexistentes, en otros son básicamente procedimientos administrativos habilitantes de las concesiones o de operación de los proyectos, pero realmente no se cumple con los estándares internacionales suscritos por el país. Además, la protección a territorios indígenas y la militarización de los territorios indígenas es un patrón común. Y dentro de este análisis hay que plantear que dentro de los acuerdos suscritos entre el Ecuador y China, existe uno sobre generar garantías de seguridad a las empresas, donde prevalece el derecho de las empresas sobre los derechos de las personas y del medio ambiente. Es decir, que en el caso de una contingencia y un conflicto de oposición hacia un proyecto, como lo que ocurrió en el sur de la Amazonía ecuatoriana, en el proyecto Mirador y San Carlos Pananza, el Estado ecuatoriano está incluso obligado a generar contingencias policiales y militares para proteger a la empresa sobre los intereses, sobre cualquier otro interés. Por otro lado, se ha dado de desalojos forzosos de familias enteras y comunidades enteras, generando condiciones humanitarias extremas y situaciones de violencia profundas hacia comunidades indígenas. Por otro lado, la amenaza a pueblos indígenas aislados, sobre todo en lo que comprende la zona intangible en la Amazonía centro y sur, donde se ha generado, además de la concesión de bloques petroleros en territorios donde están las zonas de tolerancia y movilidad de los pueblos indígenas aislados, también se ha promovido la concesión de otros bloques que todavía no se encuentran en operación, como son el 79 y el 83, pero que sin embargo, saltándose todos los planes de medidas cautelares y todas las medidas de protección nacionales e internacionales, pues se ha dado una concesión a empresas chinas. Por otro lado, el tema de demandas de explotación y seguridad laboral han sido un patrón común en los proyectos, sobre todo de infraestructura, los cuales han tenido además observaciones sobre el sobreprecio de contratos, la calidad de entrega de obras, pero a nivel de lo que es cuestionable en torno a derechos humanos ha sido la relación con los trabajadores. Y por otro lado, un patrón recurrente sobre la situación en torno a las empresas chinas es la criminalización de la protesta social. Solamente desde el 2014 hasta el 2016, en los proyectos mineros Mirador y San Carlos Pananza, se han criminalizado alrededor de 800 líderes indígenas y además se ha abusado de la prisión preventiva, encarcelando por meses a líderes que se han opuesto a estos proyectos, además abusando de estados de excepción y generando situaciones de inseguridad y de violencia en los territorios. En este contexto, y para finalizar, un poco desde dentro de las lecciones aprendidas que nosotros tuvimos al ser parte de la iniciativa del colectivo y al poder articularnos en un proceso de incidencia regional que permita rescatar los aspectos nacionales y articular y hacer visible toda esta realidad, primero planteamos que existen muchas potencialidades de poder trabajar colectivamente y visibilizar cada una de nuestras situaciones de lo nacional
a lo internacional, y creemos que es sumamente importante aprovechar estos espacios, sobre todo para tener una posibilidad de canalizar propuestas, pero las denuncias sobre todo y observaciones al Estado chino, porque existe una característica con el Estado chino y es que desconoce la existencia de sociedad civil, es decir, no interactúa ni abre espacios de diálogo con sociedad civil. Lo que nos ha comentado Paulina sobre la generación de un mecanismo de queja es algo sumamente innovador y que es realmente es plausible en el sentido de que es un avance en el reconocimiento de construir estos mecanismos de diálogo, pero hasta ahora ha sido inexistente. Por tanto, el EPU se volvió una posibilidad de hacer eco y amplificar la voz de las comunidades, y por eso creemos que es fundamental seguir utilizando estos espacios. Además, que ha sido un proceso de articulación y aprendizaje muy importante, y además de tejer redes de solidaridad, no solamente entre nosotros a nivel nacional, sino también a nivel de otros países que están viviendo la nueva situación. Un poco para cerrar es incentivar a quienes nos acompañan, si son miembros de organizaciones o son militantes o activistas, pues que tenemos varios espacios donde se pueden actuar y nos podemos articular, que es el informe de medio término que planteó Paulina, también la 5ª sesión del Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, donde también entra mucho y es muy relevante las obligaciones extraterritoriales que tienen los estados para respetar los derechos humanos, y también, por ejemplo, no olvidar los espacios regionales, que si bien instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene mucho que decirle a China, pero sí insistir a los estados, pues la ratificación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, como también el generar mecanismos ya regionales que incorporen de una forma mucho más vinculante los principios rectores de empresas y derechos humanos que plantea el sistema universal, y articularlos, por ejemplo, a los mecanismos de monitoreo que tiene la red ESCA con sus indicadores en la implementación del Pacto de San José, así como los instrumentos internacionales y de derechos humanos que sean ya implementados de una forma mucho más rigurosa desde los estados y desde los planes nacionales sobre empresas y derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. La verdad, muy interesante tu presentación. Quería informar que lamentablemente Julia Cuadros, quien iba a realizar la presentación del caso de Perú, no va a estar pudiendo realizar la presentación por problemas de conexión en Perú, efectivamente. Sin embargo, vamos a estar compartiendo su presentación. Luego les estaremos haciendo llegar la presentación de Julia, así como también la grabación del webinar, para que todos puedan volver a escucharlo y ver las distintas presentaciones. Ahora le voy a volver a ceder la palabra a Marco Gandarillas de CEVIV para que presente el trabajo del colectivo sobre financiamiento e inversiones chinas, derechos humanos y ambiente, SIGDA, el cual es una plataforma de intercambio y colaboración regional que promueve la buena gobernanza ambiental y el respeto a los derechos humanos en el marco del financiamiento chino en América Latina. Hola. Hola, Marco. Bueno, mira, bueno, yo quiero hacerlo muy brevemente. Buena parte de lo que iba a comentarles ha sido o está muy enlazado con lo último que comentaba Sofía. Bueno, la primera cuestión es que el colectivo, de hecho, es una iniciativa que lleva ya 2 años en marcha. Es una iniciativa que surgió alrededor de los 2017, a principios de 2017. Es un colectivo sobre financiamiento e inversiones chinas, derechos humanos y ambiente. Esos son los énfasis que ponemos en nuestro trabajo. En el grupo que hemos impulsado esta iniciativa, de momento estamos de Argentina FARN, de Bolivia el CEDIP, de Brasil 2 organizaciones, Proteja Amazonia y BRICS Policy Center, de Ecuador el CEDE y de Perú Cooperación.
Bueno, somos 7, bueno, perdona, ISCAL, que es súper importante nombrar ISCAL porque es nuestra entidad asesora por toda la experiencia que de hecho como entidad tiene en el seguimiento a lo largo de mucho tiempo de la presencia, las inversiones y la política china en América Latina. Somos 7 organizaciones que nos proponemos ser una plataforma de intercambio y colaboración regional justamente en estos temas, en los temas de financiamiento, inversiones de China, derechos humanos y ambiente. A lo largo de los últimos meses, luego de este trabajo tan exitoso y tan gratificante que fue contribuir en el proceso del examen periódico universal, hemos estado en un proceso de reflexión de cara a proyectar nuestro trabajo en los próximos años. Este webinar es un espacio de hecho para compartir lo que hicimos me parece que fue febrero de este año en Lima, un espacio en el que dimos a conocer los resultados específicos del trabajo de incidencia sobre el mecanismo del examen periódico universal de China. Y ahora hemos proyectado unos objetivos, los resumo de la siguiente manera, son 3. Por un lado, promover un espacio de encuentro y coordinación entre organizaciones de América Latina, preocupadas, interesadas sobre el desempeño de las inversiones y las empresas chinas en el continente. Segundo, promover acciones de incidencia frente a las instituciones chinas, como se ha mencionado, el propio proceso del EPO ya no es sistema internacional, pero es así una oportunidad, brinda una oportunidad para un trabajo de incidencia regional en el que convergemos organizaciones con preocupaciones y trabajo en distintos países y con las propias comunidades que son afectadas. Y finalmente también pensamos que es importante recuperar este voz, el rol que tenemos como sociedad civil para exigir el cumplimiento tanto de los compromisos internacionales en materia de protección de los derechos humanos y del medio ambiente, como los estándares mínimos que se tienen establecidos en distintos de estos instrumentos que nuestros estados han firmado y que China también lo ha hecho. De momento hay varias cosas en la agenda. Por ejemplo, estamos haciendo seguimiento al EPO de medio término, al examen periódico universal, al informe de medio término. Estamos iniciando un proceso piloto de formación sobre estrategias para defensa de derechos humanos frente a inversiones chinas y trabajando en distintos ámbitos también de la incidencia como es este seguimiento al EPO o también en la escala regional. Entonces es un trabajo sumamente desafiante. Hay muchos desafíos porque hay poco conocimiento, hay poca transparencia, pero creo que hay la voluntad y también la capacidad. Tenemos en nuestro equipo de organizaciones impulsoras muchísima capacidad en muchos de los planos, tanto en el plano internacional de conocimiento de China y sus diferentes políticas, como también de los países, de la situación con cada una de las empresas y con quienes son afectados por ellas. Entonces, es un espacio en construcción, pero también dispuesto desde ya a hacer un espacio abierto, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades iremos dando a conocer los espacios, así como ha sido este webinar hoy ahora, diferentes espacios en los que podemos generar acciones confluyentes, convergentes con diferentes organizaciones del continente. Quedo muy agradecido y ahí cierro esta intervención. Muchas gracias, Marco. Creo que a lo largo de todas las presentaciones hemos podido trazar líneas y paralelos en los distintos casos, incluso algunos de los asistentes lo han hecho a través del chat, trazando algunos paralelos con sus países, pero al mismo tiempo también, como decía Marco y como las distintas presentaciones hicieron hincapié, existen oportunidades de acciones, oportunidades para la sociedad civil y queríamos aprovechar para brindar un espacio de preguntas para que todos ustedes puedan
puedan enviarnos las preguntas a través del chat dirigidas a los distintos panelistas. Sí, ahí estamos recibiendo algunas preguntas. Por ejemplo, la primera de ellas consulta sobre la situación en el plano de la información pública. Sé, María Marta, si querés contestar al respecto. Bueno, en el caso de Argentina tenemos dos leyes sobre acceso a la información pública, una que es vinculada a cuestiones ambientales y otras a cuestiones en general. En nuestro caso en particular hemos utilizado bastante esta herramienta para acceder a los contratos o a cartas que sabemos que han enviado las instituciones financieras a los organismos públicos. En particular, por ejemplo, vuelvo al caso que utilicé para presentar el tema de represas, en nuestro son públicos porque son parte de los contratos de obra públicas han sido públicos porque forman parte son anexos al decreto que autorizó la obra. Entonces pudimos acceder sin ningún tipo de inconveniente a esa información. Y luego lo que sí fuimos utilizando de manera constante es para conocer el estado actual del contrato, porque sabemos que ha sufrido diversas adendas, esta herramienta de acceso a la información pública, que son los pedidos de acceso a la información, en los cuales el Estado está obligado a contestar en un marco de 30 días hábiles al pedido. Si el Estado no responde, se puede hacer un pronto despacho para exigir esa información, y en caso de que el Estado no brinde esa información, ahí se puede acceder mediante un juicio, obviamente un juez puede exigir la presentación de este tipo de información que se ha solicitado. Principalmente el arma más importante para nosotros es mucho más completa respecto a lo que es el marco normativo en Argentina, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. La Ley de Acceso a la Información Pública en general tiene ciertas restricciones, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa están exentas de brindar información y muchas de las empresas justamente se escudan en esta excepción para no brindar la información que se les solicita. Muchas gracias, María Marta. Estamos recibiendo otras consultas. Por ejemplo, nos están preguntando cuál ha sido la respuesta desde la justicia ante los reclamos y cuánto sabe la población sobre estos proyectos. No sé si alguno de los panelistas quiere responder al respecto sobre el caso en su país. Bueno, en Ecuador, en el caso de Ecuador, los procesos de justicia podría plantearse que ha habido diferentes momentos. Realmente por la vinculación del gobierno anterior y como una apuesta de establecer relaciones mucho más vinculadas con China, los proyectos en cuanto a las denuncias de las organizaciones indígenas, organizaciones de sociedad civil, fueron bastante truncadas. Hay que plantear que realmente no existía una tensión, y en eso se puede plantear captura del Estado, ¿sí? En cuanto a generar
digamos, a procesar cierto tipo de causas y denuncias que venían desde este sector. Ahora, sí se ha visto un cambio, hay un giro importante, ha habido varias resoluciones, no necesariamente en torno a lo que se refiere a empresas chinas como tal, sí, pero sí han existido cierto tipo de procesos como Sinangoa o el bloque 22, el bloque 22 y el proceso Guaurani, que han tenido sentencias que están afirmando que existe mayor independencia de poderes en ese aspecto. Ahora, yo creería que en torno a las denuncias, y no sé si es que es algo compartido con mis colegas de la región, las denuncias y las preocupaciones que existen a nivel nacional sobre el tipo de desempeño que tienen las empresas chinas, yo creo que es algo muy consciente, sobre todo porque la visibilización de la conflictividad social y además la focalización de la conflictividad social en estos proyectos ha permitido identificar que China es un actor que si bien resultó sumamente nuevo y complejo de entender, porque las dinámicas, las interacciones que se construyen en el territorio además son impresionantes, porque no se comportan como las empresas tradicionales, y eso también de alguna forma te genera desafíos de conocimiento y el poder un poco plantearse qué es la cuestión china. En ese sentido, nosotros, si bien reconocemos que existe una forma de identificar al actor como tal, pero existe muy poca investigación o conocimiento de ya cómo son las dinámicas de operación o a comprender bien su forma de actuación, por así decirlo. En ese sentido, desde SEDES lo venimos trabajando desde el 2014. Sabemos que ha sido bastante difícil abrir este espacio, pero que ahora es mucho más, la sociedad civil y la ciudadanía en general es mucho más receptiva a este tipo de temáticas, y no necesariamente porque queremos alimentar una oposición frente a China, sino porque vemos que existe una condición de nuestros países y del Estado de desprotección de las comunidades afectadas frente a las empresas. Lo que sí amerita, eso sí, un esfuerzo mucho más especializado, el que China no es cualquier empresa, sino que tiene ciertas características difíciles de comprender, y creo que ahora la apuesta es avanzada hacia eso. Muchas gracias. Ante otra pregunta, nos están consultando sobre el futuro de las inversiones chinas ante los cambios de gestión o de gobierno en distintos países de la región. No sé, Paulina, si podés comentarnos un poco, si responder esta pregunta. Con mucho gusto, Leandro, gracias. Bueno, yo creo que en los últimos 10 años, que realmente ha sido la década de apogeo del financiamiento y la inversión china en el país, hemos visto ya ciertos patrones, ¿no? Un financiamiento de deuda soberana que se ha dirigido sobre todo a países donde había mayor identidad política, pero también es importante ver que en cuanto a inversiones directas se ha dirigido a países donde había cierta seguridad jurídica mayor a que los otros países donde había identidad política. Con esto quiero decir que, a mi opinión, independientemente del color de la bandera del partido, izquierda o derecha, hay intención de inversión china mientras haya buen negocio y mientras se den las condiciones que los inversionistas, los bancos y las empresas chinas demanden de los gobiernos. Hemos visto gobiernos como el gobierno argentino, por ejemplo, que no solamente continuó con la línea de acercamiento hacia la China después del gobierno de los Kirchner, sino que inclusive se incrementó. El gobierno de Bolsonaro, en igual medida, al principio parecerían que hubieran algunos problemas en la reunión, pero ahora está consolidada, hay una cantidad de mecanismos de diálogo bilaterales y se nota que hay un fortalecimiento. Yo creo que la relación de financiamiento depende más de las condiciones
que ven los países al financiamiento chino y de la capacidad de que estos países tengan de acceder a otras fuentes. Mientras los países tengan acceso a préstamos rápidos, sin condiciones, creo que China siempre tendrá un buen negocio en la región. Hola, ¿me escuchan? Bueno, estamos acá recibiendo otras preguntas. Sí, nos están consultando sobre las posibilidades que existen de denuncia desde la sociedad civil y también desde las posibilidades de acción desde la sociedad civil. No sé, Marco, si querés responder desde el colectivo cuáles son las distintas posibilidades que existen. Hola. Bueno, por supuesto que creo que hay que poner sobre el contexto también un par de elementos para ver el gran abanico de acciones que se están llevando delante de esta sociedad civil. Pero uno de los elementos que no debemos de perder de vista, y de hecho es el objetivo un poco del webinar, es poner atención a este nuevo actor que irrumpe en la región, que genera unas situaciones de asimetría, de desproporción de poder, creo yo, nunca antes vistas en el continente. O sea, estamos ante unos actores que en algunos casos son realmente gigantescos, ¿no? Y que tienen a nuestros estados, o tienen en la relación con nuestros estados una relación de dependencia financiera. Claramente le han prestado mucho dinero a todos nuestros estados, y nuestros estados se sienten comprometidos a apoyar sus inversiones a cualquier costo, a costo especialmente de los derechos humanos, y ahí voy, por otro lado, de las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Entonces, esto es una cosa importante para entender también lo que pasa en nuestra región a nivel de derechos humanos. Hay una crisis de derechos humanos en casi todos nuestros países, producto de esta enorme dependencia a las exportaciones de recursos naturales y, entre otros, ahora a China. Digo esto porque como colectivo nos hemos propuesto unas líneas de acción que creemos son las más interesantes, las más estratégicas para abordar estas enormes asimetrías de poder entre estos actores transnacionales que vienen de China hoy día a nuestros países, y esta situación de gran indefensión de las comunidades y de las organizaciones defensoras en nuestros países. Y estas que comentaba, es decir, dar seguimiento a las empresas, documentar los casos, forjar alianzas, articulaciones que logren contrarrestar esta desproporción de poder, lograr hacer transferir unas capacidades, por ejemplo, de conocimiento de cómo funcionan los instrumentos con China. Son quizás algunas cosas fundamentales, básicas, pero fundamentales para llevar adelante un trabajo que tenga resultados en cambiar esta desproporción de fuerzas. No son las únicas, por supuesto pueden haber muchísimas más. Como colectivo nos proponemos en esta plataforma de intercambio ayudar a compartir los recursos que conozcamos, las herramientas que conozcamos, los espacios que conozcamos, y de ese modo también mejorar este contexto tan adverso que había descrito. Muchas gracias, Marco. Aprovecho que estabas conversando para una pregunta específica sobre el caso de Bolivia, donde nos preguntan sobre los mecanismos para denunciar la afectación ambiental de los proyectos en áreas protegidas. No sé si conoces si hay mecanismos posibles al respecto. Mira, justo vamos a publicar prontamente un libro, bueno, un par de libros de hecho. No, ha habido una que llamamos flexibilización ambiental, un retroceso muy grande en las normas ambientales del país, justamente para permitir que se realicen actividades extractivas intensivas en áreas de alto valor natural, áreas protegidas, y al mismo tiempo también en materia de derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas. Enormes retrocesos de más de 30 años de legislación que hemos dejado atrás. Y entre esos retrocesos tenemos que se permite irrestrictamente realizar actividades dentro de las
protegidas. Entonces, justamente nosotros acompañamos un conjunto de organizaciones campesinas, indígenas, que habitan dentro de áreas protegidas, que han habitado ancestralmente las áreas protegidas y que hoy día se ven afectadas por la irrupción de actividades petroleras y de muchos tipos, de grandes infraestructuras, y el problema es que en el marco nacional hoy día esas actividades son totalmente permitidas, incluso como ha habido este gran retroceso, se pueden hacer sin cumplir los mínimos, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito nacional hay un cierre de las posibilidades de denuncia y de obtención de justicia y reparación. Por tanto, cada vez más las organizaciones defensoras tenemos que acudir a instancias internacionales, ya sea para que el Estado cumpla su rol, o para denunciar a las mismas empresas que están detrás de los proyectos, ¿no? Como es el caso de China. Muchas gracias, Marco. Ahí nos están llegando otras consultas de distinto tipo. Una de ellas nos consulta sobre la aplicación de los principios rectores de empresas y derechos humanos en Argentina. Supongo que hace referencia a los principios de la OCDE. No sé, María Marta, si conoces si alguna empresa ha adoptado estos principios. Gracias por la pregunta. Ay, perdón, me olvidé de acercarme al micrófono. Lo que tengo entendido es que justamente los principios rectores OCDE, en el caso de las inversiones chinas, las empresas que han tomado estos principios rectores los están aplicando para sus empresas dentro de las fronteras de China, no para sus inversiones extraterritoriales, que es un poco el trabajo que venimos haciendo con el colectivo, ¿no? Exigir que las empresas tengan al menos los mismos estándares dentro de sus fronteras que fuera de las mismas. Eso es la única información que tengo como para compartir al respecto. Gracias, María Marta. Mientras seguimos recibiendo preguntas, tenemos una dirigida especialmente para el caso de Brasil, así que le vamos a pedir a María Elena si puede responder. Nos consultan sobre las inversiones chinas en la Amazonía de Brasil, si pueden mencionar alguna de las inversiones a las que se hizo referencia en la presentación. Claro que sí. Tiene muchos tipos de inversiones en Amazonas. Sobre todo, la más conocida es en Belo Monte, la línea de transmisión. Ahí tiene toda una serie de discusiones sobre esa línea de transmisión. Y tiene toda una otra serie, como yo dije en la presentación, hay un elemento que es muy importante, y es que para China es fundamental que la exportación de la soja y de los otros productos sea barata, rápida y eficiente. Y hasta ahora, todo ese proceso de exportación, de sacar la soja de Brasil y llevarla para China, es un proceso bastante complicado. Es un proceso que se hace todo por carreteras, y es un proceso que queda muy caro porque el lugar donde se cultiva la soja, que es muy próximo del Amazonas, o es en algunos lugares mismo en la Amazonas, que llamamos nosotros aquí la Amazonas legal, se hace todo por carreteras y los puertos están muy lejos. Entonces, toda la estrategia que ha hecho conjuntamente el gobierno de China con Brasil es crear alternativas para ese proceso de exportación. Y muchas de esas alternativas entonces pasa por construir ferrovías, construir hidrovías, nuevos puertos, etc. Y eso es un proceso que invade de alguna manera el Amazonas. Entonces, es abrir esos nuevos procesos para exportar la soja de una manera más eficaz, más rápida, más barata, que está causando, que causa más problemas en el Amazonas. Además de eso, hay una serie de otros proyectos
que están anunciados de participación de los chinos. Algunos de los que están más consolidados son los proyectos de represas, y hay todo un proceso de conflictos, obviamente, porque son grandes inversiones en locales. Ya Amazonas es un bioma bastante sensible, más con población indígena, poblaciones tradicionales, y bueno, entonces entendemos que es un conjunto de elementos que es muy difícil gerenciar, digamos, con China, porque, bueno, no tiene una práctica realmente muy clara de diálogo ni de trabajo específico de respetar los derechos humanos y básicamente también las normas ambientales. Hay una cosa bastante interesante que dice un abogado que trabaja bastante con las empresas, que dice: cuando las empresas chinas llegan a Brasil, lo único que les importa y lo único que preguntan para invertir es que las empresas no tengan alguna conexión con problemas de corrupción, porque ellas no quieren ser vinculadas a alguna empresa que tenga algún antecedente de corrupción. Pero las cuestiones ambientales o otras cuestiones fundamentales de poblaciones tradicionales o violación de derechos humanos, entonces no entra específicamente dentro de sus condicionalidades. Entonces, pienso que ese es un elemento bastante importante para pensarlo. Muchas gracias por la respuesta. Ahí Sofía nos podía ampliar quizás un poco más el tema de los principios rectores y la aplicación en las distintas empresas de China. Sofía. Ya, silenciada A ver, sí, el tema de principios rectores, si bien es algo que surge en el marco del Convenio de Derechos Económicos y Sociales, es un aterrizaje justamente para generar protecciones a las poblaciones afectadas por las empresas. Dentro de esto, cada país tiene que aterrizar un plan nacional de empresas y derechos humanos que justamente va en la línea de poder establecer todas estas garantías. Sin embargo, dentro de los principios que cabe señalar que no son vinculantes, existe el principio de extraterritorialidad. Es decir, que los estados están obligados a generar un control, una regulación tanto de las relaciones comerciales, así como el impacto del financiamiento que se puedan generar a través de las empresas. Tiene que desarrollar estos mecanismos de control, dado que tienen una responsabilidad sobre lo que ocurra en otros territorios. Con China, ¿cómo se vincula esto y además por qué es tan relevante? Las empresas chinas se constituyen en actores paraestatales, es más, están reconocidos como actores paraestatales y en la mayoría de los 18 casos que se denunciaron en el examen periódico universal esta última vez, la mayoría fueron empresas públicas. Por lo tanto, se encontró dentro de los parámetros y los marcos internacionales esa relación que le puede generar obligaciones directamente al Estado. Ahora, cuando se plantea eso y existe esta vinculación de responsabilidad, al tener también una recomendación, que alrededor son 6, 2 específicamente que están muy situadas en las obligaciones extraterritoriales, el país ya tiene un precedente de que tiene que generar una agenda de derechos humanos para poder generar mecanismos de debida diligencia o mejorar los mecanismos de control. Y el haber aceptado estas recomendaciones, China además no solamente es que está llamada la atención a que lo haga, sino que asume el compromiso y tiene que aterrizar una hoja de ruta y un plan de implementación de recomendaciones donde seguramente tenemos que
hacer un esfuerzo por ver cómo se van implementando estas acciones. Por eso es tan importante el informe de medio término, ¿no? Saber si es que ha cumplido o no, y sobre todo como establecer como una evaluación en el tiempo, que no llegue al final del examen, que dura 4 años el periodo de evaluación, sino a los 2 años puede decir si está cumpliendo o no, y exhortar al Estado que lo está haciendo o no lo está haciendo, o si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Entonces, esa sería la vinculación. Ahora, ¿qué es importante en este sentido? Hay limitantes en los principios rectores, porque al no ser vinculantes, y además que tienen digamos que son bastante tibios en ciertos aspectos, hay apuestas dentro del mismo Consejo de Derechos Humanos, que insisto que es el tratado vinculante de transnacionales y derechos humanos, donde ahí sí se plantea el generar una instancia regulatoria, donde se pueda además exigir esta vinculación, y además que poder lograr que un poco contrarrestar los efectos de la captura de los estados por la generación de la dependencia del financiamiento, pero también que cuando existe un conflicto entre una empresa o un estado, los órganos que están llamados a intervenir son los tribunales internacionales de arbitraje internacional. Entonces, los cuales normalmente están en función de las corporaciones o los intereses de quien tiene el capital. Por eso es tan importante insistir que la sociedad civil esté activa en estos espacios, y además que no solamente participe, sino que sea proponente de la regulación, que genere presión desde lo nacional en los espacios regionales e internacionales. Eso. Muchas gracias, Sofía. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, por eso, como ustedes pueden ver en el chat, les he dejado un mail de contacto donde pueden hacernos llegar sus consultas e inquietudes. Les recuerdo que también les vamos a estar enviando la grabación del webinar. Con esto damos por finalizado este seminario web y les agradecemos por haber participado. Saludos.